Bien, comenzó la grabación. Bien. Volvemos a saludar a todos las Los personas que están entrando y sin duda se nos van a incorporar más en los próximos minutos. Nos está faltando Rafael Fernández Pimienta, otro de los integrantes del jurado, que ya entrará. Y tenemos a Alejandrina Daluz, que ustedes ya la conocen, la mayoría de ustedes, también integrante del jurado. Y voy a excusar a Carlos Santangelo, también integrante del jurado, que le ha surgido unos inconvenientes los jueves, justamente en estos horarios que hemos fijado los encuentros. Mandó un cariñoso saludo y bueno, y se excusa por ese inconveniente que le surgió imprevistamente. Tenemos a Perla también. Sí, me excuso en haber llegado un poquito tarde, pero hoy es jueves, día de nietos, recién los empaqueté y se los mandé a la madre. Muy bien, bárbaro, me parece bárbaro. No, estamos todos, estamos muy en hora recién saludando a medida que van incorporándose los distintos compañeros. Esto se ha vuelto un clásico, estos encuentros, ¿verdad? Porque siempre, generalmente en noviembre es cuando nosotros damos el fallo, leemos el fallo del concurso, y bueno, y generalmente en mayo del año siguiente hacemos estos 3 encuentros para oír los cuentos premiados y las menciones en la voz, ¿verdad?, de los autores, que siempre es muy grato eso, aparte de conocernos también, y de tener los comentarios de nosotros también, y de ustedes mismos, y de los aportes que les podemos hacer nosotros también. No sé, Alejandrina, si quieres comentar algo ahora al comienzo. Mirá, qué gracioso, porque yo te iba a decir lo mismo a ti, Elsa, que podíamos comentar el tema del llamado de este año, que no sé si lo recibieron. No, todavía no lo hemos enviado, Alejandrina, porque cerramos este ciclo de encuentros. Ahí está. Y recién después... Al que se suma la charla de Rafael también el 8 de junio, y a posteriori, eso no quiere decir que no podamos comentar el tema, pero las bases van a salir a posteriori de estos encuentros. Sí, comenta, Alejandrina, nomás, haz tus comentarios. Era eso, ¿no? Que del mismo modo que estamos trabajando como sociedad, digo en general, en intentar la recuperación de la lectura, en la recuperación del objeto libro, más allá y sin negar los beneficios que tiene para todos nosotros y en todas circunstancias, el libro electrónico, el teléfono y lo demás, pero es muy bueno que además de recuperar nuestro vínculo con el emisor a través de ese objeto particular, que es como si fuera un teléfono mágico. No es lo mismo leer a Borges en un audiolibro o en un libro electrónico cualquiera que agarrar el librito de la Aleph y sentarse tranquilo una tarde a leerlo, ¿verdad? Es decir, hay un tema de sensaciones que se desencadenan en el receptor que son totalmente diferentes. Del mismo modo, el escribir es algo a estimular y a estimular mucho en nuestros jóvenes, sin ser negativo con respecto a otras formas que están apareciendo, que en realidad me provocan bastante inquietud por su aplicación en el español, del rap y demás, que hacen rimar cualquier cosa con cualquier cosa,
Uno no puede pararse en un ómnibus y decirle, mira, no es un mérito que tomes palabras al azar y con eso hagas una sucesión de enunciados totalmente vacíos de contenido. A veces en alguien que puede tener capacidad, que trabajándola puede tener capacidad, entonces me parece que desde nosotros, como decía recién, no me acuerdo quién fue, si Perla o quién fue, o Susana, que dijo, bueno, no importa, estás con los nietos, vamos a trabajar sobre el objeto libro y sobre la imagen del libro, qué cosa puedo conseguir. Porque es una maravilla que muchos de ustedes, los que tienen nietos, lo habrán vivido, que uno le inventa un día un cuento porque anda ahí medio desbordado y agarramos un libro solo de imágenes y con esas imágenes le hacemos un cuento. A la vez siguiente, cuando nos piden que le repitamos el cuento, no nos podemos equivocar, porque lo armaron, lo guardaron y exigen que se les diga ese cuento. Entonces, el estimular a las nuevas generaciones a escribir. Es decir, nosotros lo hacemos por el placer que nos da, porque ya lo tenemos incorporado, es algo inmanente en nosotros. Pero es algo que hay que transmitirlo, ¿no? Es decir, no siempre se considera la escritura un valor, pero sin embargo lo es. En mi época, por lo menos, me acuerdo cuando nos ponían aquel famoso yo redacto, ¿se acuerdan? ¿Cómo no? Y ahí vamos a tener nuevas generaciones con producciones que nos gustarán, no, compartiremos o no, pero es necesario que la escritura crezca. Y muchas gracias a ustedes, no solamente por hacerla crecer, sino por compartirla con nosotros. Exactamente, exactamente. Sí, acerca de lo que estaba comentando Alejandrina, el jurado, porque habíamos el año pasado hablamos al fin de año cuando leímos el acta con los premiados, de que este año íbamos a trabajar, íbamos a pedir en el concurso, iba a ser un microcuento. Pero decidimos cambiar eso que habíamos pensado en un principio, porque estamos cumpliendo, ustedes saben que Unitres Uruguay está cumpliendo 40 años, entonces, de su fundación. Entonces decidimos cambiar el título, digamos, la propuesta. La propuesta del concurso, y vamos a movernos con Memorias de Unitres. O sea, es un tema muy amplio para que, y como también como homenaje, digamos, a este aniversario nuestro. Así que porque eso era algo que me había preguntado uno de las personas con las cuales hablé. Así que bueno, si te parece bien, Alejandrina, no ha llegado todavía Rafael, tenemos nuevos. Ahí está Rafael. Ahí por estoy, ahí. ahí estoy. Ahí está Rafael. Hola Buenas Rafael, tardes, ¿qué ¿qué tal? tal? Disculpen, pero estábamos terminando el otro taller. Tranquilo, Sí. placer de verte, Rafael. Igualmente, Alejandrina, y a todos. Bueno, algunos estaban en el otro taller, así que ya lo. Rubén lo dio vuelta, a Teresa también. Siguen enganchados. Bueno, Seguimos. si les parece bien, escuchamos a Susana Pepe, que fue el primer premio del tercer concurso de cuentos Alondra Bailey que realizamos en el año 2022, con su cuento Implosión. Muy bien, bueno, voy a tratar de buscarlo, la tengo acá en la computadora, y bueno, Sí. mi voz no es muy Con cantarina. toda tranquilidad. Espero que te vaya porque no entiendo bien. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, voy a empezar a leerlo, digo, está explicando que mi voz... Déjame empezar a leerlo, Walter, bájame la voz de eso. Tengo que escuchar el cuento a ver si son mejores que los... Vamos a ver, vamos a tratar de... Ya dice mis gárgaras de agua salada de la canilla, dice que es bueno hacer gárgaras de agua salada. Vamos a ver si me mejoró en algo mi voz, que realmente no es muy cantarina, pero a veces me falta un poco el aire. Vamos a ver.
cómo sale. Trataré de leerlo lo más lento que pueda. Mañana, es mañana el día. Quiso, pero no pudo decirlo. El ingeniero Miguel Bartaburu sintió cómo se le acumulaban en la garganta aquellas palabras brotándole desde lo más profundo de su ser y que pugnaban por salir con desesperación, mas no logró emitir sonido. Era increíble, pero lo había olvidado. Hoy se había despertado muy temprano, con una cierta inquietud que no podía precisar. Y era por eso. El inconsciente se había encargado de trabajar toda la noche, hurgando entre sus recuerdos escondidos, actuando como un detonante de sus incertidumbres existenciales más íntimas. Es imposible, no puede estar sucediendo, pensaba Miguel, y caminaba nervioso por la inmensa y lujosa oficina ubicada en aquel piso elevado, desde donde podía divisar hacia abajo la actividad de la gran ciudad, que semejaba un tablero de pequeños juguetes en continuo movimiento. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que éramos chicos?, pensó, mientras encendía la laptop para buscar en su Facebook aquella página dedicada a las fotos antiguas de su ciudad natal. Lo hacía cada día, quizá para no olvidarla del todo. A partir de ese momento, como esos álbumes familiares de fotos sepia, guardados durante años en un baúl del altillo y que un día, sin saber por qué, decidimos abrirlo. La memoria de Miguel fue despertando con frases intermitentes de sus recuerdos infantiles. Gurises sinvergüenzas, ya les dije que no deben entrar aquí. Se pueden resbalar con el aceite que hay en el piso y lastimarse, les gritó furioso el capataz de la fábrica de aceite, mientras esbozaba una sonrisa disimulada e imperceptible para los niños, pues no olvidaba sus pillerías infantiles. Ufa, casi nos atrapa esta vez, resopló el Bocha, al escabullirse con su amigo por el portón lateral y perderse en el campito de enfrente, entre las jaulas de los animales del circo que, como todos los años, se estaba instalando allí. Se paró frente a los grandes ventanales vidriados de sus éxitos, rodeado por todo lo que constituía la vorágine de su vida actual, y también por la soledad, sobre todo por la soledad, única compañía que flotaba etérea y resonaba en el silencio por todos los rincones del lugar. Fijó la mirada en el horizonte, como en un intento fallido de acortar en ese instante el tiempo y la distancia que lo separaban del pueblo al otro lado del gran charco, y donde había abierto los ojos por primera vez. Quizá porque era un día gris del invierno agonizando en esa lluvia pertinaz que se deslizaban lágrimas por los vidrios, o porque lo batían los olvidos, Miguel se sintió invadido por un torrente inmenso de tristezas y nostalgias, y también de culpas indefinidas. Entonces apareció la sombra de su madre, surgiendo del pasado, como un fantasma olvidado. Mi vieja se entera que trepamos en la chimenea de la fábrica me mata. Cada vez que llego a casa, lo primero que hace es revisarme las rodillas y los codos, para contar cuántas cascaritas y cuántos moretones nuevos conseguí ese día. Y hasta me olfatea las alpargatas. De eso no me salvo ni que esté revolviendo el dulce de leche, ni haciendo las tortas fritas para la merienda los días de lluvia, dijo Miguelito. Necesitaba ubicar al Bocha. Ni recordaba su nombre después de tantos años. Así, Enrique Viñola le vino a la mente unos segundos después. La última vez que se le han visto fue por lo menos unos 30 años atrás. Miguel recién se había recibido y tomaron una copa codados en el boliche del barrio, antes de emigrar al viejo mundo con su flamante título de ingeniero. Después regresó a la capital del país varias veces en viajes fugaces y siempre apresurados, pero nunca se acercó al terruño de sus orígenes, tal vez por el temor de sentir la tentación de quedarse. Ahora sabía que debía volver allí. Señorita, usted no entiende lo que le estoy diciendo. Es mañana el día. Es mañana y debo viajar hoy mismo, le había insistido Miguel a la empleada de la aerolínea. Por fin lo había conseguido.
El avión ya había despegado. Suspiró muy profundo, mientras aflojaba la tensión de las últimas horas, y tuvo la sensación de que el asiento se iba moldando lentamente a su cuerpo. ¿Encontrará el Bocha cuando llegue?, se preguntó. El ruido sordo de los motores de la aeronave fue la música de fondo que acompañó la evocación de más imágenes de su niñez pueblerina. Mañana traeremos los soldaditos de plomo otra vez. Viste que los tuyos tienen uniformes rojos y los míos blancos, de los mismos colores que las franjas de la chimenea, dijo el Bocha. Y de la camiseta de River, agregó el amigo. Hoy la lucha fue brava. ¿Cuántos heridos y armas perdidas? ¡Qué pena! Tenemos que terminar esta guerra, expresó el Bocha. A firmar la paz, soldados, gritaron los gurises. Cuando la azafata anunció por el altoparlante que el vuelo estaba próximo a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, Miguel ya había terminado de impregnarse a través de sus sentidos, y aún más, como en ósmosis a través de su piel hasta lo más profundo, de aquel olor nostálgico e inconfundible, de la mezcla del humo de la chimenea con el del aceite de girasol y maní recién elaborado. Apenas llegó a la terminal de Tres Cruces, hizo una llamada, y una voz del otro lado del teléfono lo hizo enmudecer y acelerar su corazón, pues el del Bocha se había detenido para siempre. La vida le había jugado una mala pasada ese día, y presintió que serían muchas las facturas pendientes de pago todavía. Durante las horas de viaje en autobús, volvían sin darle tregua más y más escenas de sus correrías infantiles con el Bocha. Resueltos a poner fin a la violencia, los niños habían hecho un pacto de amor fraterno. No tenían ni la pipa de la paz del cacique de Xiux, ni se animaban a sellar con sangre tan importante acuerdo, como lo habían visto tantas veces en las matinés de los domingos de tarde. Decidieron hacerlo de otra manera y dijeron: los dos bandos prometen por su honor de poner las armas y terminar la guerra. Después, en unos agujeros de la chimenea, escondieron dos soldaditos, uno blanco y otro rojo, que serían los guardianes y testigos fieles de la paz, y juraron encontrarse dentro de 50 años a las 5 de la tarde, y en ese mismo lugar, para retirar los soldaditos de plomo y así poder comprobar si la paz había sido duradera. Miguel arribó a la ciudad a las 5 menos cuarto, cuando ya no soportaba más los nervios, porque se aproximaba a la hora fijada 50 años atrás. Descendió rápidamente, y apenas plantó los pies en el suelo, divisó a lo lejos la chimenea de la fábrica, con sus colores deslucidos por el tiempo, pero erguida y entera, desafiante, como siempre, señalando hacia el cielo celeste y límpido de aquella cálida tarde de verano. En los alrededores del establecimiento se habían amontonado muchas personas, y él no entendía nada. Solamente ellos dos sabían de la existencia del pacto fraterno y solemne, que debía cumplirse entre los amigos ese día. Pero el Bocha ya no vendría, y sonriendo en forma irónica, para aliviar en algo aquella ausencia, pensó que no se hubieran molestado en preparar una ceremonia para recibirme. Luego se entreveró entre aquella gente, que en realidad él no conocía, ni lo conocían a él. Pero pasó lo que pasó. A las 5 en punto, el edificio de la vieja fábrica de aceite, con su chimenea rojiblanca, implosionó ante los gritos e improperios de los vecinos, mientras los más viejos del barrio se lamentaban, y algunos lagrimeaban al contemplar cómo eran arrasados sus recuerdos. De inmediato, un manto de silencio atronador cayó sobre el lugar. El ingeniero Miguel Bartaburu no logró impedir que aquello sucediera. Pero en esa tarde soleada, Miguelito pudo divisar al Bocha montado sobre la chimenea de la fábrica con una sonrisa satisfecha y ganadora, apretando muy fuerte un soldadito en cada una de sus manos pequeñas y elevándose, como el ave mitológica, entre aquella polvareda del progreso rumbo al espacio sideral. Era hoy el día, pensó Miguel con alivio, mientras una única lágrima se le iba deslizando
porque la paz al fin había sido duradera. Muchas gracias, Susana, por tu lectura, por ese tema tan entrañable que habla de la niñez, de las amistades de cuando éramos pequeños, de las travesuras de aquellos días y del paso del tiempo también, ¿verdad? Te agradecemos mucho tu lectura. Alejandrina, si tú quieres, perdón, antes que darle a Alejandrina que ella nos exprese sus comentarios siempre tan acertados. Susana, ¿tú quieres comentarnos algo de por qué escribiste este tema, si fue algún recuerdo propio o algo creado por ti? Sí, bueno, es un cuento de ficción, lo que tiene, yo diría que el cuento es de ficción, pero tiene un escenario real y verdadero. O sea, siempre tenemos algún yo metido, el yo personal y el yo literario siempre aparece. Y esto, les voy a contar, no sé, no quiero hacerle perder mucho tiempo, pero brevemente... No, encantada, te escuchamos. Un cuento que había empezado hace mucho tiempo y que luego lo retomé, lo mejoré, lo maduré, lo pensé, yo qué sé, desde el punto de vista del sentimiento y también de algún arma literaria que uno fue aprendiendo con el transcurso de los años y de los talleres, ¿verdad? Entonces, esto tiene un origen especial, es decir, cuál es el escenario y cuál es la parte de la ficción. Son personajes de ficción, pero esto es un escenario, existió esa fábrica, existió esa chimenea. ¿Qué pasa? Yo soy nacida en la ciudad de Paysandú, si bien hace muchos años que vivo acá desde los 10 años. Mi padre trabajó en esa fábrica. Es una fábrica que de repente los más memoriosos o más viejitos o más antiguos, capaz que alguna vez oyeron del aceite Uruguay, mejor no hay, que existía en la década del 50 y del 60. Es una de las tantas fábricas que nació en el auge industrial de la ciudad de Paysandú. Entonces la aceitera de Uruguay ocupaba toda una manzana. Eso es un escenario verdadero. La chimenea de los dos colores es tal cual así. Tengo fotos, recuperé hace poco tiempo una pequeña libreta, que era la libreta como que servía para los escolares, que ellos hacían de propaganda, con un calendario, que casualmente el calendario, que lo conseguí a través de mi hijo por Mercado Libre, es del año 49, el día de mi nacimiento, el año de mi nacimiento. Ahí me enteré qué día de la semana yo había nacido, o sea, tiene una cantidad de recuerdos importantes. ¿Qué pasa? Esa fábrica, cuando mi padre vino a trabajar a Montevideo, trasladado por esa, porque se había unido a otra fábrica que era Sidac de aceite, que elaboraban el aceite de maní, girasol, era ese el típico, el olor que yo recuerdo en mi niñez, era esa mezcla, no los aceites de ahora, sino la mezcla de ese aceite. Y conocí esa planta y conocí esa fábrica, ¿no? Más de una vez. El campito de enfrente también existía, donde ahí jugaban al fútbol y donde venían los circos en aquella época, en la década de 50, yo iba a ver esos circos. Luego ahí se construyó un gimnasio de básquetbol cerrado, muy lindo, en la ciudad, que alguna vez fueron a Paysandú pueden conocerlo, hace como 20 o 30 años. Esa fábrica ya por la década del 60 cerró. Mi padre luego perdió el trabajo, consiguió trabajo en otro lado, nos quedamos en Montevideo. Entonces, un buen día, hace como 7 o 8 años, mirando en Facebook, una página de fotos antiguas de Paysandú, me encuentro con un video que así me rompió los ojos. Un video que duraría menos de 1 minuto. Era que realmente no implosionó la fábrica, sino que la torre, la chimenea la tiraron mediante unos cables, no sé, bien la parte de la construcción. La tiraron hacia abajo y ahí se ve, es un video casero, y escuché, hablando, perdonando la expresión, las puteadas de la gente. Estaba la gente, hijos de puta, que tiraron esto, porque querían que lo dejaran eso como recuerdo de la ciudad, como hecho histórico, y bueno, ¿qué pasa? El señor Lecueder, que ha hecho shopping por todo el país, compró esa manzana, la destruyó y ahora, hace 6 años, hay un tremendo shopping terminal de buses. Por eso es que yo como le quise dar un poco de otra visión, un poco más fuerte, con la implosión, que como se había utilizado acá, antes de hacer ante la arena, que se usó la implosión, y porque creo que también al principio del cuento,
es como que hay una implosión interna de ese personaje. Algo le explota dentro con todo eso que vio. Entonces quise hacer un poco ese juego, y bueno, los personajes son de ficción. Bueno, los soldaditos de plomo mi hermano tenía, y todos los niños de aquella época tenían los soldaditos de plomo, las alpargatas, que era lo más común en el interior. Entonces, ese es más o menos el entorno, digo, del escenario, ¿no? De que hay una parte cierta, pero la historia es totalmente de ficción. Bueno, muy lindo y muy importante escuchar tus comentarios. Te agradecemos mucho. Mucho a ustedes y a todos los que me han escuchado, que han tenido la amabilidad de escucharme. Alejandrina, ahora sí, te escuchamos. Primero agradecerle a Susana esa fuerte convocatoria a lo que sería la memoria plural, es decir, no la memoria colectiva, que es con respecto a algo específico y común a todos, sino esa memoria plural. Porque tú hablabas de esa chimenea y yo pensaba en la chimenea de la fábrica de vidrio. Es decir, yo nací y crecí acá en Montevideo, ni que hablar del silbato del tren que me despertaba para ir al liceo. Entonces, el desarrollo tan logrado de las dos líneas, trenzarlas, porque en realidad trenzaste historia y ficción. Es decir, no es una anécdota, es una ficción. Y además, esa cuestión que hiciste muy interesante en que el personaje es un ingeniero. Y un ingeniero es el responsable de la implosión. Claro, Entonces están los dos rostros de Jano, ¿verdad? claro. El famoso dios Jano, el rostro de la luz y el rostro de la sombra. Por eso te digo, muchas gracias y seguí escribiendo. Te agradezco muchísimo todo lo que me has dicho. Rafael, te escuchamos dando tu opinión. Bien, gracias Susana por compartir la lectura y el texto. Hay, para destacar, me parece un trabajo formal, y que lo dijiste además en tu explicación de dónde surgió la idea, quedó mucho más claro todavía, ¿no? Bueno, yo tengo algunos elementos que son de la realidad, pero en realidad hay un montón que no son de la realidad y que son trabajo tuyo, que son trabajo literario, ¿no? Y que se nota, por ejemplo, en la forma de contar. En la forma de contar, me parece uno de los grandes logros del texto, por ejemplo, cómo alternás un tiempo y otro, cómo vas del presente o de ese momento de reencuentro, de explosión interna a aquel otro momento, ¿no? De cómo vas a través de la memoria y aparecen ahí, ¿no? Porque no es solo la memoria, estamos viendo a esos niños jugando, estamos viendo enterrar esos soldaditos de plomo, estamos recuperándolo junto con él, todo esto, ¿no? Junto con el protagonista. Entonces, me parece buenísima la manera que encontraste de contar la historia, ¿no? No de hacerlo de una manera lineal, ¿no? Si vos contaras esto mismo de una manera lineal, contando qué pasó en la infancia y después que este hombre pasó, se hizo no sé qué, se hizo ingeniero, se fue a otro país, no es lo mismo, no lográs el mismo efecto que lograste con este ir y venir, porque vemos las dos implosiones, como decías vos, ¿no? Vemos la relación del protagonista con su memoria, ¿no? Entonces, acá la clave es lo formal, y ahí está tu trabajo, ¿no? Y la explicación del lugar que tuviste en el concurso también. Y el manejo del lenguaje es muy bueno además, ¿no? Todo esto fluye, uno lo escucha leer el cuento a Susana y no, es como una melodía que va, ¿no? Que va, no se frena, no se tranca a ningún lado, hay una orquesta ahí que está funcionando perfectamente, ¿no? Hasta en eso está muy bien, ¿no? Entonces te felicito mucho, Susana, por el cuento, y nuevamente gracias por compartir. Gracias, Rafael. Los cuentos vamos a publicarlos en la página web de la UNI3 próximamente. Van a salir publicados los 3 primeros premios y las menciones, porque muchos nos han preguntado y es una linda forma de acercarse a ellos
gente que hoy no ha podido estar con nosotros, leerlo en su momento, ¿verdad? Bueno, ahora les quiero contar que el segundo premio, el título es Rolo, fue escrito por Blanca Estela Castro. Esta señora es de Durazno y hoy se excusó porque Durazno está cumpliendo 30 años de su fundación. Entonces están con muchos acontecimientos y sí lo podrá intervenir el jueves próximo. Entonces vamos a pasar a Alicia Presto, que su cuento Pura Lana mereció el tercer premio. Así que Alicia, si estás por ahí, te escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias. Antes de comenzar la lectura, yo quiero felicitar a UNI3 por la convocatoria anual a estos concursos de Alondra Bailey, y agradecer al jurado por su labor silenciosa, responsable, dedicada, y también el agradecimiento por permitirnos leer los cuentos y compartirlos. Así que, dicho esto, leo Pura Lana. Suspendí la lectura del ensayo sobre la metamorfosis crónica de los cascarudos coreanos porque el timbre comenzó a sonar de forma intermitente y los golpes en la puerta parecían anunciar lo peor. Me sentí aliviada al comprobar que era mi amiga Beatriz quien venía a enseñarme su nueva adquisición. Se trataba de un gorro con pompón que hacía juego con una bufanda, o de una bufanda que hacía juego con un gorro de pompón. Creo que da lo mismo, porque según las reglas de la conmutatividad contenidas en el Compendio de Análisis Deductivo de 1823, el eximio matemático Didier Roqueville establece que es indistinto hablar primero del gorro o primero de la bufanda. Lo cierto es que mi amiga no paraba de revolear las prendas y repetir que el precio pagado por ellas había sido una ganga porque eran de pura lana virgen. En cuanto a lo de virgen, creo que se equivocaba, ya que tenía la certeza de que la lana había pertenecido a la pelambre del carnero premiado 10 meses atrás en la rural del Prado. Ratificaba mi hipótesis un trozo de escarapela que asomaba entre los flecos de la bufanda. El gran campeón puro, origen de la raza corriedale, provenía de la cabaña Los Abrojos Resucitados, cita a 50 kilómetros del pueblo Torambé, en el departamento de Soriano. El magnífico vino fue tristemente aplastado por un tractor Jaguicoda chino que realizaba maniobras de exhibición frente al galpón número 8 de la rural. El accidente ocupó las primeras páginas de los periódicos nacionales, y los cronistas no paraban de señalar que era inaudito que, siendo el animal un corriedale, no hubiera salido disparando al escuchar el ruido del motor. A pesar de que Beatriz aseguraba haber comprado sus accesorios en una boutique de Carrasco que facturaba en euros, daban la impresión hubiera jurado que se trataba de mercadería de la tienda El Cabezón, lo que era imposible, pues hacía más de medio siglo que había cerrado. Ahora que lo pienso, no entiendo por qué el negocio se llamaba así si no vendía sombreros para cabezas viriles. Quizás la denominación obedecía a la prominencia que coronaba el cuerpo del fundador de la empresa. Creo que nunca lo sabré. Mi amiga estaba tan eufórica con su compra que para bajar su verborragia y serenarla, le ofrecí un té de 8 hierbas. En realidad, en el jardín solo tengo cedrón, menta, romero y malva, pero pulvericé hojas de malbón, escalas, hibiscos y un yuyo que me pareció atractivo, porque me recordó las ortigas de mi infancia. Cuando la infusión estuvo pronta, se la di a beber y la acompañé con bollos rellenos de chocolate, que aún conservaban el aroma de la mezcla de cacao y crema doble. No comí lo dulce porque soy delicada del hígado y hacía 3 días que los pastelillos estaban fuera de la heladera. Me conformé con un café.
Beatriz pareció calmarse y comentó que tenía palabrado para la semana siguiente un poncho de pura lana virgen. Quizás este artículo fuera auténticamente de ese material, porque el gran campeón Corriere había quedado demasiado destrozado para poder sacar un poncho de su cubierta lanífera. 15 minutos después de terminar la tisana, mi amiga declaró sentir cierto malestar en el estómago y decidió regresar a su casa distante 300 metros de la mía. Apenas había salido, se desató un aguacero. A las 10 de la noche me llamó y me comentó que sus prendas de pura lana virgen se habían encogido con la lluvia. El gorro había quedado del tamaño de una pera. Debo confesar que a pesar de que estuve leyendo hasta las 3 de la mañana la antología de los estiramientos, ninguna solución me convenció, salvo la del capítulo 7, que sugería injertar botox a las prendas para que recuperaran el tamaño original. Bueno, muchas gracias, Alicia, por tu lectura y ese cuento que nos hace gracia, que nos hace reír, que el humor es tan importante también y tan necesario, ¿verdad? Otro enfoque, un enfoque risueño. Te escuchamos, Alejandrina. Tu audio, tienes que, el audio tuyo. Ahí está. Ahora sí. He tenido algún problema, vieron que he tenido que cerrar porque si no, no oía. Y bueno, cosas que pasan. Pero es maravilloso ese cuento, Alicia. Maravilloso, es decir, el cuento no solamente es gracioso, sino que además es un cuento que tiene que ver, porque es nuestra identidad. Es decir, es captar la identidad desde un ángulo no solemne, ni heroico, ni diríamos patrimonial, pero que hace a la identidad del uruguayismo. Eso somos nosotros. Nos reímos de lo nuestro, nos reímos en ocasión de nosotros y lo decís de una manera tan elegante que eso toca la fibra particular de ese humor que es exclusivamente uruguayo y que ha recorrido el mundo, ¿verdad? Es decir, en algún momento me hiciste acordar, por supuesto, que al maestro Firpo, por supuesto, que a Juseca, es decir, eso en lo que nos vemos reflejados nosotros. Así que muchas gracias y seguí escribiendo. Gracias. Gracias, Alejandrina. Muchas gracias. Rafael, te escuchamos. Sonriente, te vemos muy sonriente. Y sí, cómo no estar sonriente después del cuento de Alicia. Hola Alicia, ¿qué tal? Bueno, nuevamente te felicito por el cuento. Una de las cosas que hablábamos cuando estábamos en las deliberaciones de los premios era justamente lo que decía Elsa, ¿no? De, bueno, cuán necesario es el humor y qué raro que aparezca a veces en los concursos literarios, ¿no? Y que se premia además, entonces, como si fuera una especie de género menor, ¿no? Y cuando es tan importante reírnos, porque la risa trae mucha reflexión también y mucha crítica, y crítica en un buen sentido, ¿no? En un análisis de ver las cosas como por primera vez, de otra manera, desde otro ángulo. Entonces, también tomo lo que decía Alejandrina ahí, bueno, es como vernos desde otro lado, y con elegancia además, porque es un humor finísimo, ¿no? Y con un trabajo literario también enorme, porque en esa ironía tan fina creás, yo no me puse a averiguar las fuentes que citas ahí,
y no es necesario, ¿no? Pero uno le cree que existe no sé, ese matemático, no sé qué, que dijo tal cosa, al estilo borgiano, pero con humor, ¿no? Eso de que encontré una enciclopedia que no sé qué, que me dice tal y tal cosa, bueno, acá lo encontramos, pero lo encontramos de otra manera, ¿no? Entonces, y funciona, ¿no? Y uno cree, ¿no? Y entonces encuentra como distintos niveles, ese que parece como académico, y encuentra la cosa cotidiana, de esta amiga que se hace los pasteles y el té de 8 hierbas, que no es este solo estilo, ¿ah? Por las dudas. Y uno se ríe y va acompañando ahí, se va riendo, y en el fondo hay cosas que son terribles, ¿no? Que son terribles, que tienen que ver con, no sé, con el consumismo, con la apariencia, con aparentar lo que uno no es, ¿no? Y que están ahí atrás, y que solo el humor puede presentar de esa manera y ser, y hacernos reír, pero a la vez reflexionar y pensar sobre un montón de cosas, ¿no? Además de lo que Alejandrina mencionó, no sé, de Juseca, de Firpo, también me pareció que tenía cosas del absurdo de un Leo Maslía, por ejemplo, ¿no? Y también recuerdo, me hiciste acordar también al principio con lo de las citas a un maestro de esto, pero me voy a la ilustración, que es Voltaire, ¿no? Al Cándido de Voltaire, ¿no? Bueno, estoy usando el humor también para criticar determinadas cosas de la sociedad que veo, y lo uso para eso también, ¿no? Como una especie de herramienta también para eso, ¿no? Entonces, te felicito nuevamente, Alicia, gracias por compartirlo, por hacernos reír, que es tan necesario, además, ¿no? Bueno, Gracias, Rafael. Por favor, me he olvidado de decir que si alguien quiere hacer un comentario, aportar alguna idea, esto está abierto a ustedes, ¿verdad? Adelante si alguien quiere o preguntar algo. No le habíamos preguntado, por ejemplo, a Alicia, en qué se había inspirado, o no sé, alguna cosa que tú nos quieras contar primero acerca de cómo resolviste esta situación, cómo se te ocurrió. no, se me ocurrió a través de un gorro de lana que recibí porque gané un concurso de cuentos, entonces a través de que no tiene nada que ver con esto. Entonces recibí un gorro de lana y después una bufanda de lana al año siguiente del mismo material. Entonces, pero estos son de lana virgen, son ciertos, son de lana virgen. Entonces, a través de eso empecé, ¿cómo puede ser que venga y bueno, inventé el ovino campeón, y ahí entré en la Rural del Prado, más o menos lo que pasa en la Rural del Prado, con la exhibición de tractores y eso, y lo fui creando así. Fue un objeto lo que me despertó, digamos, el cuento, ¿no? Bárbaro, gracias. Perdón. Sí, Alejandrina. Quería preguntarle a Alicia si ella tiene conciencia, es decir, si sos consciente de la magnitud de esa tremenda metáfora del tractor chino pasando por encima del gran campeón de la rural. Sí, Porque bueno. es un paso adentro de la postmodernidad que es de dejarnos de boca abierta, ¿no? Que sale, nosotros acá chiquitos, humildes, ¿no? Es decir, cuando lo leíamos aquello, pero es decir, lograr esa imagen en este momento es digno de que, supongo yo, que el taller que se dedica a filmar en su momento puede hacer algo maravilloso con ese cuento. Qué cuento. Qué bueno. Tienes razón, Alejandro. Bueno, ahora voy a invitar, como ya les conté que la compañera del segundo premio, Blanca Castro, de Durazno, nos avisó con tiempo que, bueno, estaba muy complicada con las actividades de los 30 años de la UNI 3 Durazno. Entonces invité
a la primera mención. Ustedes saben que las menciones están ordenadas por orden alfabético, o sea, todo el jurado las pone todas en el mismo plano, pero la primera, por la letra de su título, Ausencia, pertenece a Perla Echevarrentelo, de la ciudad de La Costa. Entonces invité a Perla en primera mención para sustituir al cuento Rolo de Blanca Estela, que no pudo acompañarnos hoy. Así que te escuchamos, Perla. Adelante. ¿Se escucha ahora? Sí, perfecto. Bueno, bien. Ausencia. Era una fría mañana de invierno. La escarcha blanqueaba los campos y empañaba los vidrios de la casona en las afueras del pueblo. Damasia se había levantado temprano y, como todos los días, prendió la cocina económica con unos palos que el vecino le había arrimado a su puerta. Preparó el mate cocido para los gurises que iban a la escuela y reservó un poco de leche en una jarra esmaltada para los más chicos. Repartió el pan que había amasado el día anterior, mordisqueó un pedazo mientras se preparaba el mate y se sentó frente a la ventana de la cocina. «Hoy está fiera la mañana», dijo Damasia, y mientras hablaba en voz alta pensaba qué comerían ese día al mediodía. Eran épocas de revolución, de escasez y de ausencia. Disfrutaba de unos pocos momentos de tranquilidad en los que pensaba en ese marido que se había entreverado con Aparicio y del cual no tenía noticias desde hacía meses. Sentía una opresión en el pecho por la ausencia de su compañero. Lo había seguido hasta la frontera desafiando a su padre, que le decía que nada bueno encontraría en ese gringo rubio de ojos celestes y pelo ensortijado. Su madre le había despedido con un «vaya con Dios, mija». Cansada del duro trabajo en la chacra, Damasia había encontrado en el gringo algo bueno. A su marido no le gustaban los animales ni el trabajo en el campo. El viaje hasta la frontera no había sido fácil en la carreta tirada por un viejo caballo zaino, regalo de casamiento. Cuando llegó al lugar que habían elegido para vivir, respiró profundamente. Ese era su nuevo hogar, muy parecido al hogar donde había pasado buena parte de su niñez. Los pajonales rodeando la casa, los caballos resoplando en el campo, la gente que saludaba cuando pasaba frente a su casa rumbo al pueblo. Su marido era albañil y la gente lo llamaba el constructor. En poco tiempo arregló y pintó la vieja casona abandonada. Los hijos fueron llegando de a poco y al cabo de unos años la familia había crecido en una época en la que no faltaba el pan en la mesa. El sueño de una vida tranquila junto a su compañero y sus hijos parecía haberse cumplido. Dedicada a la crianza de sus hijos, Damasia vio pasar los años sin darse cuenta. Una tardecita de verano, varios hombres a caballo, armados con lanzas, llegaron a la casona. Sus ponchos raídos, las divisas blancas a modo de vinchas harapientas, sus rostros sudorosos y macilentos, sus hombros agobiados por el cansancio, hablaban de una vida de privaciones y sufrimientos. «¿Dónde está el hombre?», dijo uno de ellos con voz profunda y ceño fruncido. Damasia no pronunció una palabra y sintió una puñalada en el corazón. Ella había oído los cuentos de los vecinos y sabía a qué habían venido esos hombres. Montados en sus caballos, recorrieron el vecindario con impaciencia, buscando al único hombre que todavía quedaba en la zona. Uno de los hombres gritó: «¡Allá viene!». A lo lejos, con paso cansino y su bolsa de herramientas al hombro, el hombre se acercaba a la vieja casona. Al llegar dejó su bolsa en el suelo y susurró al oído de Damasia: «No tengas miedo, me voy para las cuchillas». Las siluetas de los lanceros, montados en sus caballos, se destacaban en ese atardecer caluroso de verano. Rodearon al hombre que habían venido a buscar y se lo llevaron.
El griterío de los gurises que volvían de la escuela sacó a Damasia de sus recuerdos y la devolvió a la realidad. Tenía que calentar la sopa de ayer para la gurizada hambrienta que ya le esperaba sentada a la mesa. La tristeza le fue llegando de a poco y se le instaló en el cuerpo. Sintió frío a pesar de la sopa caliente que había tomado con sus hijos. La ausencia del marido la golpeó más que otros días. ¿Será que me estoy poniendo vieja?, pensó Damasia. Sin embargo, ella sabía que no se trataba de la vejez. Agobiada por el frío que le invadía el alma, terminó las labores del día, acostó a sus hijos, se sentó al lado de la cocina económica en la que quedaban algunos rescoldos e hizo lo único que había hecho hasta ese momento: esperar. Muchas gracias, Perla, por tu lectura de este cuento, que es otro paisaje realmente distinto. Nos fuimos a otro tono. Ahí está, ya otros dos, y otro paisaje, otro momento histórico también. Y creo que hay algo, pienso que hay algo de cierto en esto por tu seudónimo. Tú te presentaste al concurso con el seudónimo Bisnieta Memoriosa, o sea que no sé si es parte de tu propia historia. Sí, me fui a mi biografía, a mi autobiografía, y a una etapa estoy, porque estoy haciendo unos estudios en investigación autobiográfica y biográfica, investigación narrativa, ya de veterana. Me fui a dos, sobre todo a una vertiente, a recuperar la historia de las mujeres de mi familia, que fueron mujeres muy particulares, todas. Comenzando por esta bisabuela mía, a la que yo conocí siendo muy niña, que tenía alguna descendencia afro en su árbol genealógico, morochita, bajita, de pelito ensortijado, con mota, muy morena, que se había cruzado en su vida con un gringo que venía de Nueva Inglaterra, y se había casado con él. El gringo era de ojos celestes, tenemos fotos, yo a él no lo conocí, pero mi bisabuela vivió hasta los 95 años, o sea que tuve la suerte de conocerla. Y todo lo que yo narro en estas 2 páginas, carillas y media, es un relato autobiográfico, es un relato biográfico, ¿verdad? Me fui a mis raíces y recuperé esa parte de la biografía de las mujeres de mi familia, que estaban, bueno, sacudidas en ese momento, mi bisabuela, por ese momento que estaban viviendo, la Revolución de Aparicio, y su marido, sí, se entreveró, se fue para las Cuchillas, y ella lo esperó. Tuvo la suerte de que el marido volvió. Tenía 11 hijos, ¿no? Muchas gracias, Perla, por tus... No, por favor. Gracias a ustedes por haberme dado la posibilidad de compartir con ustedes esto, ¿no? Alejandrina, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Perla. Me supuse sí que había una beta afro-uruguaya o afrodescendiente en el nombre de Damasia, que has conservado, porque bueno, cuando Circe trabaja un poco en los estudios de genealogía, y ahí se puede seguir una línea de los nombres, ¿no? Pero más allá de eso, lo que quiero agradecerte especialmente es que hayas comenzado algo que espero que no seas la única, sino que se sumen muchas y muchísimas mujeres, no solamente en la recuperación biográfica, que es fundamental y familiar, sino que no sé si ustedes han notado, no sé, no puedo hablar con propiedad de otros países, pero sí puedo decir que en nuestra historia
falta la gesta de las mujeres. Desde Soledad y Melchora Cuenca, las Damacias, la loca del Bequeló, Cata en el combate de la tapera, pero sueltas por ahí, alguien cada tanto toma una, pero la gesta de las mujeres, que si ustedes ponen atención en términos de lenguaje, ustedes verán que siempre hablamos la patria, la nación, la independencia, y si nos fijamos en la arquitectura de determinada época y recorremos por lo menos la ciudad de Montevideo y algunas capitales del interior, nosotros vemos esas cabezas femeninas que cuidan el dintel de la casa, que eran los desagües y se ponían cabezas de mujeres. Y sin embargo, la historia oficial, por decirlo de alguna manera, las invisibiliza felizmente como si fuera de suyo que estuvieran ahí. Por eso, Perla, te agradezco mucho y seguí buscando en esa familia de Damasia, porque teniendo en cuenta que no tenían Smart ni Netflix, ya tuvieron 11 hijos, debe haber historias de muchas mujeres más tan heroicas y tan estoicas. Y tan invisibilizadas también, ¿no? Y tan invisibilizadas. Y bueno, son nuestras, así que a nosotros nos corresponde sacarlas a la luz. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Alejandrina. Rafael, por ahí tus aportes, escuchamos. Bueno, felicitaciones, Perla, por compartir tu historia, y tu historia en dos sentidos, ¿no? Tu historia como texto acá y tu historia personal, ¿no? Familiar. Hay algo que yo siempre, un poco en broma, un poco en serio, les digo a mis colegas de historia. Yo soy profe de literatura, ¿no? Y un poco en broma, un poco en serio, para pelearlos, a veces les digo que ellos son un subgénero literario, ¿no? A los de filosofía les digo lo mismo también. Y me dan la razón la mayoría, y hay toda una historiografía que habla de la historia como narración, y un aprovechamiento además de un tiempo a esta parte de las pequeñas historias que hacen a la gran historia, ¿no? De las historias no de los Napoleones y los Artigas, sino de las Damacias, ¿no? Que también construye la otra historia y que están invisibilizadas, bueno, nadie le dedica un feriado a Damasia, ¿no? Pero ahí hay un montón de historias que construyen nuestra identidad, construyen nuestra memoria, y en las que necesitamos bucear de vez en cuando, necesitamos que estén ahí, que alguien las retenga, que alguien las escriba, que alguien las deje fijadas ahí, no para que queden como mármol, sino para que las vivamos, ¿no? Las vivamos, las interpretemos, las usemos para cambiar cosas que están mal también, ¿no? Y entonces necesitamos esas voces, necesitamos recuperar las Damacias, y necesitamos vivir la historia de esos otros personajes más pequeños, que pueden ser reales, ¿no? Como en tu caso, que además, más allá de que sea real Damasia y todo lo que contaste, hay todo un trabajo literario ahí, que yo quiero destacar también, porque evidentemente vos podés haber conseguido un montón de material, pero hay un trabajo del lenguaje que rellena espacios y los hace creíbles, esos espacios que se rellenan, ¿no? Me hiciste acordar por un momento, por suerte, el bisabuelo retornó, ¿no? Pero me hiciste acordar a un relato terrible de Mario Arregui, que es Un cuento con un pozo, ¿no? Un cuento con un pozo, sí, sí. Y esas batidas que venían y se llevaban a la gente para las guerras civiles, ¿no? Y que ocurrían cosas terribles, ¿no? Porque a veces pensamos en las
fíjense esto, ¿no? Lo que hace la historia a veces con mayúscula, ¿no? Convierte tan en mármol la historia que nos olvidamos que ahí murió gente, ¿no? Sí, Artigas y la batalla de las piedras y esto y lo otro, y Mazoyer y no sé qué, y más allá hay un montón de muertes ahí, ¿no? Y vidas truncadas, y de hijos, y de, ¿no? Y de mujeres, y de mujeres. Que no se habla, no se cuenta todo eso, ¿no? O raramente, ¿no? Hay escritores que han intentado hablar de ese otro lado, ¿no? Y entonces necesitamos que la literatura haga un camino ahí histórico, antropológico y de conservación de la memoria y de hacernos pensar el futuro también a partir de esa memoria, ¿no? Entonces, necesitamos más historias de Damasias, así que te agradecemos por Damasia. Bien, yo una cosa muy cortita, y es que la oportunidad que yo sentí de poder plasmar esta historia tiene que ver también con un momento personal mío. Yo escuchaba a las otras participantes que hablaban de sucesivos talleres de escritura que habían hecho con anterioridad. Yo confieso que hice solo un taller de escritura a raíz de estos estudios que estoy haciendo, que no vienen al caso, con un escritor muy conocido, ustedes lo tienen que conocer, a Fabián Severo, el autor de Viralata y de otras tantas obras, a raíz de que estoy adentrándome en la escritura. Es una escritura académica, que no sé si la voy a terminar o no, porque, en fin, bueno, tiene que ver con mi historia personal. Pero el tema de poder escribir, entonces, si... bueno, a todos los que estamos acá estamos convencidos de que es muy importante escribir, pero yo les estoy transmitiendo también a todos aquellos con los cuales estoy interactuando, y amigas, colegas, ex colegas, yo fui docente toda mi vida, qué interesante, qué importante, qué enriquecedor es escribir. Cómo la escritura a uno es un antes y un después. Yo por lo menos lo sentí así. Yo empecé recién, hace 2 años que comencé a trabajar en esta línea de autobiográfica y biográfica, de investigación narrativa, etcétera, etcétera. Pero cuando apareció este cuento, estaba bien lejos de lo académico, nada que ver con lo académico, ¿no? Y dije, bueno, me voy a tirar al agua, total. Y empezaron a surgir desde adentro esa cuestión de esa necesidad. Leí un libro que una de mis compañeras de estos estudios lo trajo de la Argentina, muy interesante, no me puedo acordar ahora el nombre de la autora, en donde dice algo así como que las palabras que van agolpándose y tienen esa necesidad de salir, y todos aquellos que escribimos, creo que sentimos esa cuestión de que de repente es ese torrente que nos atraviesa y que nos cambió. Entonces quería agradecerles a ustedes la posibilidad de participar en este concurso, y qué interesante es este concurso de cuentos Alondra Bailey, porque abre otra dimensión que para mí era desconocida. Yo me pasé la vida escribiendo informes, resúmenes, yo qué sé, todo lo que la docencia te ponía delante, que no tenía más remedio que... Hasta que empecé a escribir y recuperar experiencias pedagógicas, sí, que tenían que ver con mi historia personal de docente también. Y por ahí termino, perdón, para no ser tan largo esto. Este cuento Ausencia tocó una parte de mi ser, de la recuperación de las mujeres de la familia. Y ahora estoy en otra línea de escribir como forma de resistir, ¿verdad? Como resistencia a una serie de cuestiones que están sucediendo a nivel de la educación. Entonces también encontré en la escritura una forma de elaborar la angustia, la rabia, la bronca, todo lo que se les ocurra a ustedes pensar. Y como forma de resistencia, que no se me había pasado por la cabeza que podía uno pararse desde ese lugar, o desde lo biográfico, con las vivencias, las emociones, la recuperación de cuestiones personales, en este caso de mujeres de mi familia, pero también
tocando más otros aspectos de la vida, esa cuestión de poder resistir a través de la escritura, que eso me parece importante. Y concursos como estos creo que abren ese abanico y la posibilidad de que uno se anime a presentarse, porque la verdad es que yo me presenté y dije, ¿a quién le va a interesar esto? 3 líneas, pero sentí esa cosa interior de poder escribir y plasmarlo, y digo, bueno, yo lo mando, que sea lo que sea, pero no es el tema de ganar un premio, la mención, lo que sea, es el tema de poder plasmar una escritura. Y en eso estoy, veterana ya, pero capaz que es una asignatura perdida, que como siempre estaba trabajando 60 horas a la semana, nunca tenía tiempo para escribir, ¿no? Bueno, perdón por lo largo de mi intervención. Perdón, Elsa, una cosa muy chiquita, y que va para todos. El premio nos lo están dando ustedes a nosotros. Que nadie se equivoque y crea que estamos nosotros premiando. Ustedes nos están premiando al darnos la posibilidad de leer esas producciones. Solo eso. Gracias, Alejandrina. Bueno, bienvenida Perla al camino de la escritura, que es una catarsis también, y que a todos nos ha atrapado en diversos momentos, ¿no? Y que nos alivia tanto también a podernos expresar a través de la escritura. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario, si no ya vamos a ir cerrando nuestro primer encuentro. Francine está ahí hablando. ¿Qué quiere decir él? Sí, yo solamente yo voy por el lado de las ciencias, pero me quedé realmente hoy absolutamente maravillada. Quiero felicitar al jurado, quiero felicitar a las escritoras o escritores si lo hubiese, porque realmente este aporte que hacen a nuestra querida UNI3 nos fortalece y nos enorgullece sobremanera. Realmente, muchísimas gracias, porque estoy emocionada realmente de todo lo que viví hoy esta tarde con ustedes. En nombre de UNI3, sigan adelante y muchísimas gracias. Gracias, Francina, a ti. Gracias a ti. No sé si alguien más, si no vamos cerrando. Ahí Rubén quería decir algo, Raquel. Sí, perdón, que no te veía. Una pregunta que quizás por entrar tarde al Zoom, porque estaba en el taller con Rafael, capaz que se explicó, ¿cuál es la procedencia de Perla? Para ubicar también si es de Montevideo o si es Perla pertenece a la ciudad de la costa. Sí, yo nací, aclaro, yo soy nuevita en Ciudad de la Costa, me mudé hace 2 años, pero toda mi vida la hice en Montevideo, pero mi familia materna es de Tacuarembó. O sea que tengo toda una raíz del interior del país, de anécdotas de mi bisabuela, mi abuela, mi madre, mis tíos, ese pie en el interior profundo de Tacuarembó, que también significa mucho a nivel de la creación literaria, ¿no? Tacuarembó es un polo cultural. Todo nace en Tacuarembó, Perla, todo. Desde Gardela. Bueno, menos el sol de la patria, dicen los dos. Menos el sol de la patria. O sea que yo llegué a Ciudad de la Costa hace 2 años, nada más, me mudé para estar cerca de los nietos y de mi hija. Y bueno, está. Pero para nosotros es importante, por eso siempre destacamos de qué UNI3 pertenece el participante. Bueno, el próximo encuentro vamos a tener a Elena Schipani, a Teresa Techera, Elena Schipani de Montevideo, Teresa Techera de Montevideo, a Gerardo Cerviño, también de Ciudad de la Costa, y a Nelio Alejandro Rivero de UNI3 Montevideo, con la lectura de sus menciones y los comentarios que aportaremos hacia ustedes. Les agradezco muchísimo, agradecemos con Rafael y con Alejandrina haber estado juntos este rato y habernos permitido pasar tan lindo también a nosotros. Así que nos vemos el próximo
jueves. Muy bien. Muchas gracias a todos. No, gracias a ustedes por estar ahí. El jueves que viene. Chao, chao. Chao.